idea inicial era como tratar de definir una serie de términos primero, pero al final yo terminé cambiando el título de esta presentación y es como la cronología de la consumación de los tiempos. Hemos venido hablando de diferentes cosas que deben estar ocurriendo en diferentes momentos, pero de qué manera podemos ayudar a entender mejor el seguimiento de esos eventos. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos como casi al mismo tiempo, por así decirlo, de 4 posiciones diferentes. Entonces estaba el amilenialismo, el postmilenialismo, el premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacional, y yo creo que eso fue en parte o quizá la razón por la que creó confusión. Esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a presentar la cronología según nosotros la entendemos de la Biblia, de esas 4 posiciones. Y si tenemos tiempo hoy, entonces en un cuadro final, hacemos una serie de varios cuadros finales, vamos a hacer una serie de comparaciones, vamos a ver cómo resultan las cosas. Pero obviamente esta es la etapa donde nosotros estamos en la era de la iglesia y es una era sumamente sencilla de entender, porque comprende desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que es donde estamos ahora. Independientemente de si Él llegara esta noche o llegara en 1000 años más, ahí estamos, la era de la iglesia. Comenzó en Pentecostés, según lo entendemos nosotros, el día que el Espíritu bajó a la iglesia, y ese día entonces la iglesia nace, comienza a expandirse y va a llegar hasta los confines de la tierra, tal cual la gran comisión fue dada y en un sentido fue profetizada de parte de Cristo. Nosotros mencionamos en una clase anterior que quizás el evento que más claramente dice, ok, ¿cuándo fue que llegamos al fin? Es este de Mateo 24:14 que Cristo predicó en el famoso sermón del Monte de los Olivos. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hasta que eso no ocurra, el fin de los eventos no vendrá, no llegará, pero estamos avanzando. Y dijimos en esa ocasión, no me voy a detener mucho, que en términos de todo lo que se ha venido desarrollando, tecnología, inteligencia artificial para crear los lenguajes en lugares donde ni siquiera la gente habla en esos lugares, pero no tienen un lenguaje escrito, etcétera, etcétera. Ha ido avanzando a una velocidad impresionante y recuerdo ahora que estando en el Museo de la Biblia en Washington, hace un par de años atrás, se nos hablaba de que potencialmente 2000 y pico, creo, de idiomas donde no existe ni un versículo bíblico en ese idioma, se podía hacer en teoría en 11 años. Quizás no sean 11 años, pero evidentemente estamos avanzando rápidamente en ese reloj cronológico. Entonces, estamos en la época de la iglesia. Próximo, ¿qué es lo próximo? Bueno, la segunda venida de Cristo, independientemente de cómo la entendamos. Pero eso es lo próximo. Como nosotros la entendemos, porque creemos que ahí está en la palabra, es que la segunda venida de Cristo tiene 2 fases. Una fase inicial, que el texto de Tesalónica, que vamos a revisar de nuevo, o a los tesalonicenses, habla de que Cristo viene en las nubes y ahí nos juntamos con Él y ahí ocurre el rapto de la iglesia. Luego vamos a ver, ¿verdad? Entramos en el periodo de la tribulación, que son 7 años, y luego entonces regresamos con Cristo en esta segunda fase que también vamos a revisar hoy. Entonces, al momento del rapto, ¿quiénes son levantados? Ya esto lo vimos, pero simplemente como para ir recopilando, son levantados primero los que están muertos, los que murieron en Cristo, dice el texto de 1 Tesalonicenses, y nosotros los que hemos quedado vivos. Desde ya voy a introducir el concepto de la primera resurrección. La primera resurrección corresponde a todos aquellos que resucitan como personas que fueron salvas al momento de la muerte. Menciono eso porque vamos a ver más adelante 2 momentos distintos donde personas salvas resucitan, y lo vamos a ver en textos bíblicos. Entonces, pero todos ellos forman parte de la primera resurrección. La segunda resurrección es la resurrección de incrédulos para el juicio final, que ocurre muy tardíamente, después del milenio, pero ya lo veremos, para el cierre de todos estos acontecimientos. Entonces, con relación al rapto de la iglesia, que ya vimos, ¿verdad? Esto es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Okay? Los que murieron en Cristo se levantan primero.
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, de ahí que viene la palabra rapto, rapturo en el latín, juntamente con ellos, en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. Obviamente está claro que no es aquí abajo, que nos encontramos en el aire y entonces descenderemos y así estaremos con Él por siempre. Eso lo habíamos visto, pero básicamente lo que quiero es como irlo llevando paso a paso. Número 1 era la iglesia. Número 2, el rapto de la iglesia. Número 3, cuando el rapto ocurra, de acuerdo a la posición que tenemos, entramos al periodo de la tribulación. Entre el rapto y la venida de Cristo a la tierra con nosotros hay 7 años. Durante esos 7 años, el anticristo domina de una u otra manera, con permiso de Dios. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6, nosotros lo vimos ya, por eso es que no voy a leer todos los textos para poder avanzar en el tiempo. El templo es reconstruido y la razón por la que entendemos que el templo es reconstruido es porque durante el periodo de la tribulación, que representa la semana 70 de Daniel, hay sacrificios que se están ofreciendo. Y si hay sacrificios que se están ofreciendo es porque el templo ha sido reconstruido. Además, en los textos que vimos, a los cuales voy a aludir rápidamente, habla de que a mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio, el anticristo entra al templo y ofrece sacrificios que Cristo dijo en el sermón del Monte de los Olivos, que eso equivaldría a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y dijimos que Daniel profetizó de una abominación desoladora que ocurrió ya en el año 70 de nuestra era, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y Jerusalén también. Pero que Cristo estaba hablando que en el tiempo futuro, cuando nosotros viéramos la abominación desoladora de la que viera el profeta Daniel, que supiéramos que el fin estaba cerca. Ahora, déjame echar para atrás. Cuando Daniel profetizó acerca de la abominación desoladora, las cosas estaban más cerca a su tiempo, aunque faltaban varios cientos de años. Pero él estaba hablando de un momento anterior a Cristo, cuando Antíoco IV entró al templo, ofreció sacrificio, ofreció un puerco incluso en el altar, y dedicaron incluso el templo o el lugar santísimo al dios Zeus. Nosotros tenemos referencia a esa abominación desoladora que también vimos en Daniel 9:27, en 11:31, en 12:11. 3 veces en 2 capítulos Daniel habla de esa abominación desoladora. Luego Cristo se refiere a la abominación desoladora en Mateo 24:15-16. Y luego fuera de la Biblia, en un libro apócrifo que está en la Biblia católica, pero que nosotros consideramos histórico, pero no inspirado, en el primer libro de Macabeos, en 1:54, se habla de cómo ese altar fue dedicado a Zeus y que eso ocurrió. Tiene mes, día, año. Ocurrió el 15 del mes de Kislev, o Chislev, del calendario hebreo, que corresponde a la mitad entre noviembre y diciembre para nosotros, del año 145 del calendario hebreo, que corresponde al año 167 o 168 antes de Cristo en nuestro calendario. Esa es la abominación desoladora de la que Daniel habló. Ahora, cuando las tropas penetraron en Jerusalén en el año 70 de esta era y destruyeron el templo, muchos vieron eso como la próxima abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El problema está que cuando Cristo habló acerca de esa abominación desoladora, del futuro, la habló en conexión con otros eventos, incluso eventos cataclísmicos y cosas que la gente vería en los cielos y demás. Y en el año 70 no ocurrió nada de eso. Ciertamente el templo fue profanado porque fue hasta destruido. ¿Qué mayor profanación que esa? Que tú destruyas por completo el templo. Pero no hubo nada de lo demás. Entonces no creemos que eso que pasó en el año 70 de nuestra era por las tropas romanas, no era de eso que Cristo estaba hablando. Y de eso ya habíamos hablado también anteriormente. Entonces, ahora, durante el tiempo de la tribulación, nosotros mencionamos algunas cosas acerca de esto que yo voy a decir. Dios comienza a trabajar activamente con la nación de Israel.
Hay una tribulación mundial, pero Israel está en peligro. El anticristo, a mitad de las 70 semanas, invade a Israel. Dios está trabajando en el remanente de Israel para avivarlos. De manera que durante la tribulación, a pesar del caos mundial, hay un trabajo especial que está siendo llevado a cabo con la nación de Israel. Lo que yo voy a hacer ahora es revisar varios pasajes donde nosotros podamos ver la restauración de ese pueblo. Escucha Zacarías 12, del 8 al 11. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. O sea, en ese momento, durante el periodo de la tribulación, ha habido una coalición de naciones que han ido contra Israel, contra Jerusalén. El Señor dice, en aquel día yo mismo voy a encargar de destruir a esas naciones. El texto sigue, versículo 8 al 11, estamos en el 10 ahora. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Claramente es una alusión al pueblo de Israel. Ellos que me traspasaron, ahora me van a prestar atención. Y se lamentarán por él. ¿Por quién? Por Cristo. Como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Impresionante, porque ya esto pasó, y años después, miles de años después, cuando ellos se dan cuenta quién traspasaron, la tristeza los embarga. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megido. Mantén ese nombre ahí, porque Megido va a surgir en Apocalipsis otra vez. Pero este es el profeta Zacarías hablando de los últimos tiempos, donde llegará el momento en que hay tropas contra Jerusalén, contra Israel. Dios mismo va a vencerlas, y en ese mover de Dios, ellos se percatarán de a quién traspasaron y se lamentarán por él de gran manera. Y eso va a ocurrir, incluso esa gran lamentación, en la llanura de Megido. Ok. En el libro de Romanos, al cual aludimos la semana pasada en domingo, se nos habla de un futuro avivamiento de Israel. No se nos dice cuándo, no se nos dice que durante la tribulación. Estoy diciendo que cuando tú comienzas a juntar los versículos bíblicos, por lo menos tú puedes ver que hay un avivamiento futuro de la nación de Israel. Que cuando tú buscas otras cosas, tú dices, wow, por este avivamiento del que estaba hablando Zacarías en el Antiguo Testamento, y que estaban hablando Ezequiel en el Antiguo Testamento, pero del que está hablando Juan en Apocalipsis, lo vamos a ir viendo. Pero Romanos 11, 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, vamos a hablar de eso el domingo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, los gentiles somos nosotros. Hay un número, nosotros no sabemos, un número que Dios tiene en su mente desde la eternidad, que debe entrar. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces ese endurecimiento parcial que le aconteció a Israel va a terminar. Y Cristo, la palabra dice, así todo Israel será salvo. Vamos a entrar en más detalles, quizá no el próximo domingo, sino el siguiente, acerca de qué significa todo Israel, que no es el 100% de los habitantes de Israel, pero sí te da una idea de que va a haber un avivamiento masivo de la nación de Israel. Y el texto dice, tal como está escrito, el libertador, Cristo, vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Esa es la segunda venida de Cristo, a eso que está haciendo alusión. Entonces estamos básicamente en el periodo de la tribulación y el trabajo que Dios está haciendo de manera especial en la nación de Israel. Escucha cómo Jeremías profetiza esto, capítulo 31, versículo 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, Israel es el reino del norte, Judá es el reino del sur, un nuevo pacto. Eso no ha ocurrido. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Esto continúa, pero me voy a parar ahí. Dios hizo un pacto a través de Moisés, fue el pacto de la ley. ¿Cuándo fue esto? En el libro del Éxodo, cuando los saqué de Egipto. Él dice, yo sé que hicimos un pacto en ese momento.
yo voy a hacer otro pacto con ellos, pero no va a ser como ese pacto que yo hice. Y ese es un pacto que va a ser hecho tanto con las tribus del norte, llamadas Israel, como con la tribu del sur, llamada Judá. Sigue el texto, versículo 33. Porque este es el pacto. ¿Cuál es el pacto que va a hacer? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es exactamente el pacto que Dios tiene con nosotros los gentiles ahora y con cualquier judío que vaya a entrar. Es un pacto donde tú eres circuncidado de corazón, tu espíritu es regenerado por medio del Espíritu Santo, y ahora Dios dice, con la nación como un todo, yo voy a hacer un nuevo pacto. So, yo voy a trabajar de esa misma forma en ellos como antes no estuve trabajando. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto en el Antiguo Testamento. Dios diciendo, va a llegar un día de visitación otra vez sobre Israel de una manera extraordinaria. Eso no ha ocurrido. Yo creo que tenemos las evidencias de que eso no ha ocurrido. Entonces, ahí llegamos hasta el versículo 34. Ahí termina el versículo. Pero luego, cuando tú avanzas en el Nuevo Testamento y llega al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 estamos en medio de la tribulación. Grandes cosas están ocurriendo. Y se nos habla, ya lo vimos también, de que había un gran número de judíos que fueron sellados de manera especial, 144,000 personas. Oí el número de los que fueron sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los israelitas. Si tú sigues leyendo, a partir de ahí se nombran 12,000 personas de cada tribu, que forman los 144,000. Son personas selladas por el Espíritu para hacer un trabajo durante la tribulación en el pueblo de Israel, que Dios está trabajando en ellos. De manera que imagínate esto como evangelistas, por así decirlo, durante este tiempo difícil que ha acontecido a la nación. Seguimos leyendo en Apocalipsis. Ya leímos en el 7, Apocalipsis 7, ahora nos vamos a Apocalipsis 11, versículo 3 al 6. Vimos algo de esto anteriormente. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Mira la característica de estos 2 testigos. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Vimos esto y dijimos que esto ha hecho que gente profetice o especule o trate de pensar que estos 2 testigos son Elías y Moisés. Y dijimos que algunos piensan eso porque uno de ellos tiene poder para hacer que no llueva. Eso recuerda a Elías, que por 3 años y medio no llovió cuando Elías dijo que no iba a llover, hasta que él dijo de parte de Dios que ya iba a llover de nuevo. Y luego dice que estos testigos tienen poder para convertir el agua en sangre, y eso nos recuerda a las plagas con Moisés, y para herir la tierra con toda suerte de plagas, nos recuerda a Moisés de nuevo. Entonces algunos han pensado que son Elías como representante de los profetas y Moisés como representante de la ley. Esos 2 van a ser sellados por Dios de tal manera que nadie le va a poder quitar la vida, mientras Dios mantenga ese sello, porque vamos a seguir hablando un poquito sobre eso. Entonces van a profetizar por 1260 días. Si tú divides eso entre 30, que es el número de días de cada mes del calendario hebreo, que son años lunáticos, eso te da 42 meses. 42 meses son justamente 3 años y medio. La profecía que vimos de las 70 semanas de Israel, la última semana de Daniel, decía que ese personaje, el anticristo, haría un pacto con muchos. No dice con una nación, parece que va a haber múltiples naciones involucradas en este pacto. Que el pacto iba a durar, iba a correr bien hasta la mitad de esos 7 años. Que a mitad de ese periodo,
él invadiría entonces a Israel, incluyendo el templo. Eso lo estuvimos viendo. Y resulta que estos 1260 días son exactamente 3 años y medio. Quizás esos son los primeros 3 años y medio de los 7 años donde todavía hay como un pacto firmado con mucho de parte del anticristo. Ok. Seguimos leyendo. Hacia el final de la tribulación, no hemos salido de la tribulación todavía. Durante la tribulación vimos que habían 7 copas que eran derramadas y básicamente como que muy brevemente la mencionamos. Pero la copa número 6, escucha lo que dice, Apocalipsis 16 del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Que el río Éufrates, que está ahí hoy en día, que formó parte del jardín del Edén, si tú lees el Génesis, estaba presente y está hoy, se secaría. Eso va a permitir que tropas que querían avanzar, tal cual lo profetiza aquí, van a poder hacerlo porque no hay río. Y vi salir de la boca del dragón, ese es Satanás, la serpiente antigua, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo identificado en el libro de Apocalipsis, y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón, bienaventurado, el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que se llama Armagedón. Nota cuál es el término en hebreo. Sería Har Megido. ¿Te acuerdas de la llanura de Megido? Yo le dije, guarda ese nombre en tu mente, que fue profetizado ya en el Antiguo Testamento, donde se reuniría mucha gente y que estarían lamentándose porque terminaron traspasando al Mesías precisamente. Bueno, ese es el lugar de esta gran batalla final, de la cual habla Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, hay una séptima copa que está mencionada, que es como ya llegando al final de la tribulación, para ver qué pasa después. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Apocalipsis 16, versículos 17 y 18. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. O sea, ya terminamos. Hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso así fue tan grande y poderoso el terremoto. Si tú sigues leyendo en el texto, habla de la gran destrucción que ocurrió en Jerusalén, la gran ciudad que quedó dividida en 3. Básicamente ese es como el final de ese periodo de la tribulación. Por eso es que hemos denominado ahora esto el regreso de Cristo, porque con el término del periodo de la tribulación, entonces Cristo regresa a la tierra. Etapa número 1, la era de la iglesia. Etapa número 2, dijimos, era el retorno de Cristo, dividido en 2 fases. El rapto, Cristo viene a las nubes, y luego el retorno de Cristo a la tierra. Pero antes de que Cristo retornara a la tierra, dijimos que había otra fase. ¿Cuál era? La tribulación. Y de la tribulación nosotros estuvimos hablando de algunas de las señales extraordinarias que estarían ocurriendo, pero esta vez yo quería enfocarme en lo que Dios estaría haciendo con el pueblo judío durante la tribulación, antes de Cristo volver. Ok, entonces ahora terminó la tribulación, los 7 años. ¿Qué pasa al final de los 7 años? Bueno, los santos del Antiguo Testamento, a la hora del rapto, no fueron resucitados. Alguien preguntó al final de la clase anterior como que de dónde yo sacaba eso. Yo le decía, bueno, Daniel habla de eso y lo vamos a ver en el libro de Daniel. Entonces ahora vamos a hablar, después de la tribulación, ¿qué dice la palabra acerca de esta gente del Antiguo Testamento que se supone que va a resucitar ahora? Ok, antes de entrar al milenio. Ezequiel 37, versículos 12 y 14. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y lo haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío.
Ezequiel está en Babilonia con el pueblo judío y Dios le está diciendo, va a llegar el tiempo que yo voy a abrir sus sepulcros y lo voy a hacer regresar a Israel. ¿Okay? Y ustedes van a saber que yo estoy con ustedes cuando yo los haga esto, abra los sepulcros suyos, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. Eso no ha pasado. Hay un retorno paulatino del año 1948 a la nación de Israel que ha continuado a través de los años, no hay duda de eso, y eso puede representar parte de ese valle de los huesos secos, de que alguien preguntó también, creo que fue Lloyd al final de la clase anterior, si mal no recuerdo. Pero Dios está diciendo aquí ahora de manera específica que Él no solamente va a ir reuniendo a la nación de Israel, sino que hay gente muerta de ese pueblo que va a resucitar. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Ese texto de Ezequiel no me dice claramente que la resurrección es después de la tribulación, pero sí me habla de que hay gente del pueblo de Israel que va a resucitar y Dios lo va a hacer regresar a Jerusalén. Pero cuando llegamos al profeta Daniel, nosotros vemos con claridad ahora cuándo que esta gente resucita. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Tu pueblo es el pueblo de Daniel, pueblo judío. Será un tiempo de angustia, ahí está la tribulación, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Okay. Miguel no sería la primera vez que un ángel interviene en asuntos terrenales. Miguel se levanta a favor del pueblo judío en este tiempo, ¿okay? Durante la tribulación, un tiempo como nunca antes había ocurrido entre las naciones. Ese es el mismo lenguaje de Cristo en el sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24. Y en ese tiempo tu pueblo judío, será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, ese es el remanente de que hablamos el domingo pasado. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Ahí está la resurrección. Unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Durante el tiempo de la tribulación se levanta Miguel y durante ese tiempo, ya al final de la tribulación, Dios dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Estos no resucitaron anterior a la tribulación, sino posterior a la tribulación. Y uno van a resucitar para vida eterna y otro para condenación. Ok. Durante la tribulación, todavía no hemos salido de ella, yo me fui adelante un poco, pero durante la tribulación, hay gente que creyó y hay gente que murió por su fe. Esa gente que murió por su fe fue enterrada durante la tribulación. Cuando resucita, el texto va a decir, después de la tribulación, junto con los santos del Antiguo Testamento, que te acabo de leer de Daniel 12, que también iban a resucitar después de ese periodo de tribulación. Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, los mártires de la tribulación, y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Volvieron a la vida, ahí está la resurrección, y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es todo el mundo que murió creyendo en Cristo. Los que se fueron en el rapto, como nosotros creemos, anterior al rapto, anterior a la tribulación, sufrieron la primera resurrección. Los mártires que resucitan después de la tribulación son parte de la primera resurrección. Los santos del Antiguo Testamento que resucitan después de la tribulación forman parte de la primera resurrección. Porque la segunda resurrección, que la vamos a ver más adelante, es para impíos solamente. Terminó la tribulación. ¿Qué sigue? El milenio. Hay 1000 años que son descritos temporalmente, que ahí comenzamos la semana pasada y fue donde creo que por la manera como se presentó nos chispoteamos, como dicen los mexicanos.
Entonces, de acuerdo a Apocalipsis 20, este periodo del milenio son 1000 años literales. Lo vimos la semana pasada. El término 1000 años es mencionado como 6 veces en Apocalipsis Apocalipsis 20, del versículo 2 al 7. Hay eventos descritos claramente antes del milenio, incluyendo la resurrección de los mártires de la tribulación para entrar al milenio. Hay eventos descritos durante el milenio en la palabra. Hay eventos que ocurren después del milenio. Se nos hace difícil pensar que ese tiempo es simbólico y no literal, como algunos creen. Entonces aquí hay algunos de esas menciones. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, ese es Satanás, la serpiente antigua, ahí claramente identificado, que es el diablo. Ahí como que no quedó claro quién es el dragón. La serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. O sea, el dragón es la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. ¿Qué parte no te quedó clara de esa frase? Y los ató por 1000 años. Otra vez, o sea, hay eventos específicos durante un tiempo específico que están ocurriendo. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. O sea que Dios piensa seguir haciendo algo con Satanás después de los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco tiempo. Obviamente nosotros pensamos, pero otra vez. Eso es lo que el texto dice y por eso nosotros lo creemos. Entonces seguimos en el milenio. El tiempo del milenio lo vimos brevemente la semana pasada, cómo en el Antiguo Testamento comenzaban los profetas a apuntar a un tiempo que todavía la tierra no ha vivido. Isaías 65, versículos 17 y 18. Por tanto yo creo los cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Eso no ha ocurrido. Los judíos comenzaron a volver a Israel en 1948 y ese tiempo de gozo y de júbilo ellos no lo han tenido hasta el día de hoy. Pero Dios promete cielo nuevo y tierra nueva en el Antiguo Testamento. Isaías 65, versículos 19 y 20. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Isaías escribiendo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso no ha cesado. No habrá más allí niño que viva pocos días ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. En otras palabras, durante este tiempo, Isaías no le llama milenio. Apocalipsis 20 tampoco le llama milenio, pero le llama 1000 años. Pero Isaías está profetizando un tiempo donde la persona más joven que muera, morirá de 100 años. Ese es el tiempo del milenio. Porque en el milenio, cuando terminó la tribulación, hubo gente que no murió en el milenio, que no creyó y entra al milenio como incrédulo a vivir como vive la gente hoy. De esa gente, sin embargo, el más joven vivirá como hasta 100 años porque hay una nueva creación. Hay condiciones ambientales diferentes y de eso que está hablando Isaías mirando hacia adelante. Isaías continúa, capítulo 11, versículos 6 al 9, que lo leí la semana pasada. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. Eso nosotros no lo hemos visto. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Recuerda que Dios dijo, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Ese tiempo no ha llegado. Ese tiempo así descrito, entendemos que corresponde a este tiempo especial de 1000 años, como ya mencionamos. Isaías 11, todavía, versículos 10 y 11. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos. La nación de Israel fue escogida como señal, no por buenos, no por benditos que son, como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez el remanente de su pueblo. Lo tomó una vez,
Se lo sacó de Egipto y ahora lo va a sacar por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patos, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat, de las islas del mar. O sea, de múltiples lugares donde ellos han estado, Dios lo traerá a la nación de Israel como parte del remanente del que hablamos la semana anterior. Entonces es el milenio. ¿Qué pasa después del milenio? Te lo leímos. Satanás es desatado por un breve tiempo. Los incrédulos se rebelan. ¿Cuál incrédulo, pastor? Los que quedaron vivos después de la tribulación, que no creyeron, y aún si creyeron pero no murieron, no fueron martirizados, cuando ellos entran al periodo del milenio y no fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos, como los cuerpos nuestros serían transformados en el rapto, ellos entran al milenio como nosotros, ellos se reproducen. Y ahí hay una población grande, y es de esa población que Satanás va a alborotar, y de nuevo hay una batalla final, llamada la batalla de Gog y Magog, la cual vamos a leer ahora. Ya nosotros vimos la batalla de Megido, que ocurre antes del milenio, al final de la tribulación, como para poner fin a ese periodo y entrar al milenio. Pero hay otra batalla, descrita en Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, terminamos el milenio. Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Esa es la batalla final. El número de ellas es como la arena del mar. O sea, mucha gente se va a reunir para esta batalla final, de gente que aún no ha creído. Ok, entonces, ¿qué pasa al final de esto? Con esta batalla final de Gog y Magog. Bueno, es el juicio final de los incrédulos. Acuérdate que de los incrédulos no hemos hablado. Los que han estado resucitando son creyentes. En el rapto, nosotros no vamos a preceder a los que ya habían muerto en Cristo. Entonces ahí hay una resurrección, se fueron. Periodo de la tribulación, 7 años. Final de los 7 años, los mártires de la tribulación resucitan, lo vimos. Dicho así mismo, literalmente. Y en Daniel 12 vimos que va a haber una gran tribulación y luego en ese tiempo muchos que durmieron y que estaban en el polvo de la tierra se levantarán del polvo de la tierra y volverán a Israel. Ahí está la resurrección de todos ellos, pero todos son creyentes. Ahora viene la resurrección de los incrédulos, de todas las eras. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es la que todo el mundo sufre de forma natural. Entonces, esta es la muerte segunda. ¿Cuál? La ida final al lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El que no estaba inscrito fue arrojado al lago de fuego. Es en este tiempo donde Dios resucita a esta gente y delante del gran trono blanco los juzga, y al final se van al lago de fuego junto con Satanás y el falso profeta. Mira aquí Apocalipsis 20, 14. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8, capítulo después. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino, la resurrección, juicio y destino final de los incrédulos. Todo lo que yo he dicho hoy está en ese cuadro. Nota que al final de la era de la iglesia hay un rapto. Con ese rapto hay una resurrección de ¿quiénes? Los que habían muerto en Cristo, y hay un rapto de los que estaban vivos. Subimos y nos juntamos con Cristo en las nubes. ¿Ok? Entonces ahí viene la gran tribulación de 7 años. Durante la gran tribulación de 7 años, ¿qué ocurre? Está la restauración de los judíos en Palestina. Está la conversión del remanente de Israel.
Está la reconstrucción del templo. Sacerdocios, sacrificios, rituales del culto son restablecidos. Todo eso lo vimos la semana anterior. Okay. Al final del periodo de la gran tribulación, ¿qué ocurre? Bueno, Cristo desciende a la tierra. Pueden ver ahí en la flecha, desciende justo antes del milenio. Pero antes de entrar al milenio, hay una resurrección de los santos de la tribulación y de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vimos. Antes de entrar al milenio, para entrar al milenio. Y antes de entrar al milenio, nosotros tenemos ahí la batalla de Armagedón, con la destrucción del anticristo, justo antes del milenio. Entramos al milenio, pasan los 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás es liberado. Después hay una batalla de Gog y Magog. Ahí ocurre el juicio de los malvados y ahí entonces entramos al estado eterno. Ya se terminó toda la historia de la redención. Ya no hay más nada que pudiera ocurrir, que pudiera atormentar a los hijos de Dios. Entonces, no voy a entrar hoy en el estado eterno y yo no quisiera confundir sus mentes más, pero la semana que viene, la próxima vez, lo que vamos a hacer voy simplemente a ilustrar esto. Este cuadro o estos cuadros que sigan básicamente van a resumir lo que tratamos de explicar párrafo por párrafo la semana anterior. Está el amilenialismo, está el postmilenialismo, el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. Entonces tú puedes ver ahí, con relación a la segunda venida de Cristo, vamos a dar una breve descripción de cómo la ve cada posición. No voy a entrar en los detalles. Con relación a la resurrección, en la que hablamos hoy, cuándo ocurren, vamos a dar algunos detalles de cuándo cada posición lo ve. Los juicios, cada posición, cómo ve los juicios. La tribulación, cómo la ve cada posición. El milenio, cómo lo ve cada posición. Israel y la iglesia, cómo lo ve cada posición. Y los mayores exponentes de cada posición. Si entro ahí, yo creo que se van a ir confundidos otra vez. Entonces yo voy a preferir quedarme ahí y ver si hay alguna pregunta o comentario que quieran.